una estupidez política. ¿Qué otras estupideces políticas tenemos en Venezuela? Wow, la lista es larga, te voy a decir. Pero, por ejemplo, la incapacidad de sostener una negociación en el tiempo. Si tú revisas, alguna gente responde cuando uno plantea la necesidad de una negociación y del diálogo entre el gobierno y la oposición, generalmente la respuesta es, otra vez, ¿cuántos diálogos no hemos tenido y no hemos llegado a nada? Pero si tú revisas, te das cuenta de que los diálogos y las negociaciones, en buena medida por responsabilidad de unos y de otros, mejor dicho, no voy a decir en particular de uno de los dos, porque siempre, como en los matrimonios, cuando hay separaciones, tú no puedes decir la responsabilidad, excepto situaciones muy excepcionales, pero 60-40, eso es mitad y mitad. Bueno, para bailar tango se necesitan dos. Exacto, entonces las negociaciones nuestras siempre han sido de meses. Si tú quizás sumas los meses de todas las negociaciones que hemos tenido, llegaremos a 2, 3 años como mucho, y lo que hemos tenido son entonces 22, 23 años de pura confrontación, sin entendernos, sin hablarnos. Algo que, claro, en una democracia normal es lo habitual en el Congreso. Yo siempre decía que una de las cosas que tiene la democracia es que tú te encuentras, por ejemplo, en el ascensor con el político con el cual has tenido una confrontación muy dura en un determinado debate, pero te consiguen en el ascensor y bueno, lo más natural es que le diga buenas tardes, ¿no? Por mera educación. ¿Y tú crees que eso no pasa en el Parlamento? Claro, pero allá hay una pequeña parte de la oposición, hay una oposición que no participó en las elecciones, que es parte de la fractura, esas decisiones absurdas de no participar. Pero lo que te digo es que... Esa es otra estupidez política para ti. Esa es otra estupidez, claro. Pero te digo, para terminarte la primera parte, que se requiere sentarse y no levantarse. Dicen que la negociación más corta, yo lo he repetido miles de veces, pero habrá que seguirlo diciendo, que en la historia de las negociaciones ha habido en el mundo, fue la de Mandela, que fueron 5 años seguidos. Y era una vez a la semana que a él lo sacaban del calabozo y lo llevaban al despacho del presidente, que ni siquiera en esa época era de Klerk, sino era un racista de uña en el rabo que era Bota. Y los racistas habían masacrado 300, 400 niños en una tarde, en una marcha en Soweto. Y Mandela salía una vez a la semana, 1 o 2 horas a conversar con el presidente y lo regresaban al calabozo. Y durante 5 años al final se logró construir una confianza que les permitió producir un cambio político. Entonces en Venezuela, si queremos que el cambio sea por esa vía, porque la otra opción que tienes, ¿cuál es? La opción de la fuerza. Eso le conviene al país, le conviene una confrontación violenta entre los venezolanos. Yo tengo la impresión de que no, pero además desde el punto de vista político a los que lo proponen, uno les diría, esa es otra estupidez, hablar de una salida de fuerza si no tienes la fuerza, porque hasta nuevo aviso, en Venezuela al menos, no tienes la fuerza. Claro, porque la fuerza la están buscando afuera. La están buscando afuera, pero por lo visto ahora como que tampoco la van a encontrar, porque según estamos observando, Trump está llegando a unos acuerdos bastante pragmáticos, posiblemente no llegue a el reconocimiento diplomático, pero hay un reconocimiento de facto, como llamó por cierto Jesús Puerta, que es un excelente analista político en Carabobo. Bueno, es el reconocimiento de facto, ¿no? Bueno, sí, la otra estupidez es la abstención, porque eso no conduce a nada. Como lo dijo alguna vez Fernando Mírez, eso es la nada, o sea, en la abstención. Yo comprendo que la gente pueda estar ahorita decepcionada, desilusionada, desencantada, pero siempre hay que participar, incluso en esta oportunidad, aunque sea para tratar de salvar del naufragio lo que tú puedas salvar. Un ejército, si una victoria electoral se convierte en una derrota política, y lo que está viviendo la oposición en estos momentos es una derrota política, porque se propuso llegar al gobierno y creo que hizo todo lo necesario para no poder llegar al gobierno, desde postular una candidatura inhabilitada, amenazar con cárcel a Maduro, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos. Si usted está viviendo una derrota política, en un momento de derrota usted trata de salvar lo que puede, no de sacrificar lo que le queda.
La abstención es como decir, sacrifiquemos todo lo que nos queda, que se agarren todas las gobernaciones y todas las alcaldías, diría un abstencionista opositor. Bueno, eso es que si tú estás en una guerra y entonces te están derrotando, en vez de echar para atrás, salvar unos cañones, salvar un fuerte, salvar a unos soldados, etcétera, vamos a que nos maten a todos. Claro, porque eso está no tiene la ningún sentido, premisa ¿no? del todo o el nada. Tú, Enrique, ¿qué para ti sería lo conveniente, lo ideal o el deber ser para que el diálogo sea un hábito dentro de la política venezolana? Yo creo que tiene que haber, por supuesto, una voluntad, ¿no? Una determinación por parte de los sectores de que hay que negociar, una convicción profunda de que no hay otra salida en Venezuela que no sea el resultado de una negociación. Es decir, tú tienes que partir de esa premisa. Si tú vas a internalizar, porque yo a veces siento que algunos de los que participaron en la ruta electoral del año pasado lo hacían como una mascarada, lo hacían como una treta, ¿no? Es decir, vamos a participar aquí, pero en realidad nuestro objetivo es otro, ¿no? Si tú vas realmente a Ya va, ¿en participar... qué te basas para decir eso, que vamos a participar electoralmente, Bueno, pero es una farsa? porque bueno, fíjate tú cómo comenzaron y cómo terminaron. Comenzaron postulando una candidatura inhabilitada, fuera de la ley, ¿no? Fuera de la ley hegemónica, te guste o no te guste, estás en contra, estás en desacuerdo, pero estaba inhabilitada. Y lo primero que dice es, Maduro, ven para acá, yo lo que quiero es verte expreso. O sea, no sé cómo es que la ruta electoral se supone que es una ruta de acuerdo, de búsqueda de convivencia con el otro, de solución pacífica, pero tú arrancas prometiéndole cárcel a tu contrario. Yo nunca vi a Patricio Elwin en Chile diciendo, vamos para las elecciones, Pinochet, danos el derecho a ir a elecciones, pero eso sí, yo te voy a meter preso más adelante, ¿no? Entonces, ¿y cómo terminaron? Apenas hubo los resultados, dijo, aquí siempre ha habido fraude, ahora lo que pasa es que lo pudimos demostrar. O sea, para determinado sector de la oposición, ellos iban a unas elecciones creyendo que siempre ha habido fraude, incluso las victorias evidentes electorales de Chávez habían sido un fraude. Entonces, eso no tiene ningún sentido, pero lo que te digo es que creo que una clave, aparte de creer firmemente en la negociación, es ponerte en los zapatos del otro. Yo tengo la impresión de que, por ejemplo, la oposición en particular, creo que el gobierno también, pero la oposición en particular, el gobierno tiene el poder. La oposición tiene que ir a una negociación sabiendo que esa es una realidad. Entonces, la oposición siempre va a las negociaciones a pedir mejores condiciones electorales, quítame los puntos rojos, dame. Entonces, nunca va a ofrecer. Y creo que lo fundamental en una negociación es que tú vayas y te pongas en el lugar del otro. Es decir, ¿qué necesita el otro? ¿Qué espera el otro? ¿Y qué le puedo ofrecer yo al otro que el otro quiera? Esa es la clave de la negociación, porque si no, no hay concesión de lado y lado. Si queremos una solución de ganar, ganar, ¿no? Sí, pero en este juego político venezolano, Enrique, hay tres factores: gobierno, oposición y oposición extrema. O sea, ponerlo Sí. de acuerdo los tres Sí. Sí, bueno, es fácil. sí, decimos oposición cuando a veces sí, efectivamente no subrayamos extrema o extremista, porque, bueno, ahorita la oposición fue hegemonizada por el sector extremista, ¿no? Aquí tuvimos unos 10 años que yo creo que incluso durante el gobierno de Chávez hubo paz, no hubo sanciones, no hubo golpes de Estado del año 3 al año 13. La oposición estaba comprometida con la ruta electoral. La oposición fue ganando y ganando posiciones. Le ganó el más poderoso Chávez un referendo de la Constitución, ganó las principales gobernaciones y alcaldías del país, sacó más votos que el PSUV en el año 10 y finalmente ganó la Asamblea Nacional. Sin embargo, el resultado de la gestión de gobierno fue la devastación de la economía, a pesar de que tenían el petróleo a $100. Entonces, creo yo que esa más o menos es la situación, ¿no? Tenemos que lograr resolver ese problema. Sí, con lo que estás diciendo se me viene a la mente el personaje mitológico de Sísifo. Sí, Sí. siempre es así. Bueno, pero eso lo podemos conversar después de esta pausa y para luego ir a otros temas de interés nacional. Ya venimos.